Ya, muy buenas noches, compañeros. Bueno, yo les voy a hablar sobre la gestión de plástico. Eh, bueno, la clasificación de los residuos plásticos, ahí recién entró la primera. Ya, el residuo inorgánico se lo describe como aquel residuo que no representa un origen, que no viene de un origen biológico. Es decir, que proviene de un organismo vivo que directamente, o sea, ya pasó una transformación, ya viene de un origen industrial, ¿ya? Es sobre un proceso no natural. Entonces, el plástico es un residuo inorgánico, porque los productos de tipo industrial es el plástico, ¿ya? Ahora, nosotros cómo podemos realizar un correcto tratamiento de los residuos plásticos. Con el objetivo de facilitar el tratamiento de estos residuos, la Unión Europea estableció un código para que nosotros podamos reconocer los diferentes tipos de plásticos que existen. ¿Ya? Entonces, nos dio un patrón numérico que viene dado desde el número 1 hasta el número 7 y una serie de siglas. Y esta nos ayuda a identificar el tipo de residuo, su función y de qué tipo de polímero plástico fue fabricado. Ahora, ¿cómo realizar el correcto tratamiento de los residuos plásticos? Bueno, tenemos el primer tipo de plástico, que es el teretalato de polietileno, que es conocido como PET, que son plásticos reciclados. Ya estos sí se pueden reciclar. Estos se utilizan para fabricar envases de bebidas, como las botellas o las gaseosas que tomamos, ¿ya? Ahora, el segundo es el polietileno de alta densidad. Este es otro tipo de plástico que también se recicla y este es para envases de zumos, de perfumes. Ya, el otro es el PVC, que es un plástico, este sí es tóxico y este se utiliza para embalar productos que, no alimenticios. Estos se utilizan para los cables, para las tuberías. El cuarto es el LDPE. Este tipo de plástico se fabrican elementos fácilmente que se puedan moldear, como los botes exprimibles, las tapas o las bolsas de basura. El otro tipo también es el polipropileno, que es un plástico habitual en la industria del automóvil y en la construcción de piezas de motores, de baterías, de embudos, ¿ya? El otro es el poliestireno, que nosotros lo utilizamos para los cubiertos, para los platos, para las bandejas, ¿ya? Y los otros tipos de plásticos están clasificados del número 7 y al otro y se consideran altamente contaminantes. Y no son los únicos que no pueden reciclarse, también hay otros tipos de plástico. Un ejemplo de estos plásticos eh, pueden ser los que utilizan para el sector agrícola, ¿ya? Ahora, pasa la otra diapositiva. No me pasa la diapositiva. Ya. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos realizar un correcto tratamiento? Existen tres modos para aprovechar el plástico. Uno es el reciclado mecánico, el otro es el reciclado químico y el otro es emplearlo como una fuente de energía. Ya, bueno, aquí en este cuadro que pueden ver aquí fueron los tipos de código que tienen, las siglas, el material y el uso común, que ya lo expliqué en la diapositiva anterior. Ahora vamos a analizar cada uno de los tipos de reciclado. El primero es el reciclaje mecánico, ¿ya? ¿Cómo es el procedimiento de este reciclaje? Primero se realiza por medio de presión y de calor, con, con el fin de producir que estos objetos se puedan derretir o los podamos hacer el uso conveniente. Ya, este es uno de los sistemas más utilizados. Estos se deben lavar, se deben moler, para tener un producto en forma de escama que se puede tener diferentes aplicaciones. Es muy importante que cuando se realice este sistema de reciclaje quede una composición homogénea, ¿ya? Aquí se necesita una clasificación minuciosa, ya que es importante saber qué tipo de material vamos a reciclar. Y los plásticos que son ideales para este tipo de reciclado son las de las botellas de bebida, los recipientes de comida o cualquier producto que usemos
en nuestros hogares. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de un tipo de reciclado mecánico. Aquí vemos el triturado, el lavado, el centrifugado y el secado, el granseado y la extrusión. Ya, el triturado consiste en cortar las piezas en pequeños granos para que posteriormente los tratemos. Luego, el lavado es para eliminar las impurezas, como separar los diferentes plásticos por densidad. También dicen que el lavado es importante en residuos postconsumo. Bueno, y esto se realiza en grandes tanques. El centrifugado y secado, bueno, es para secarlo. El granseado nos ayuda, este proceso consigue homogeneizar el material, ¿ya? Entonces, este se puede realizar de acuerdo mediante la fundición, el tintado, el corte del plástico en pequeños trozos. Y la extrusión, esta consiste en que podamos prensar el material por un flujo continuo de presión. Y bueno, y también se lo empuja para pasarlo por un molde donde adquirirá la forma que deseamos. ¿Ya? Entonces, así se representa el reciclaje mecánico. Ahora, el reciclaje químico. Bueno, el objetivo del reciclaje químico es poder descomponer los plásticos usados en los componentes más sencillos. Hay diferentes procesos, está la pirólisis, la hidrogenación, la gasificación y los disolventes. Uno de los objetivos es que una de las cosas buenas del reciclado químico es que se lo puede de nuevo utilizar como materia prima. Y también es que aquí se puede tratar los polímeros termoestables y plásticos de composición compleja por el tratamiento químico. Ya, una de las observaciones de este reciclado es que los procesos de reciclaje químico son sumamente complejos, ¿ya? Y necesitan costos de inversión mucho más altos. Especialmente el reciclaje químico del PET también nos ayuda a separar cadenas de moléculas que lo componen. O sea, cuando este reciclaje químico nos ayuda a tener plásticos que pueden de nuevo ser como de una calidad virgen, es decir, de nuevo que puedan servirnos como materia prima para nuevos productos. Pero la observación importante es que son mucho más caros que los otros tipos de reciclaje. Ahora, otro tipo de que podemos reutilizar los plásticos es que se puede hacer una recuperación de energía. ¿Qué es la recuperación de energía? Pues los plásticos se producen a base de petróleo y tienen un valor calorífico muy elevado. Entonces, se dice que a veces es más elevado que hasta del propio del carbón. Ahora, aquí en esta tabla podemos ver el material y su contenido energético. Entonces, en este cuadro se nos hace una comparación de los valores caloríficos de los plásticos más comunes con los combustibles que frecuentemente usamos. Y vemos que la diferencia no es muy alta, ¿no? Entonces, es similar. Así que sí se lo puede reutilizar para utilizarlo como energía. Ya, aquí también podemos ver otra tabla comparativa para poder ver el poder calorífico de cada tipo de plástico. Ahora, como fuente de energía, el PET tiene un poder calorífico de 5.550 kilocalorías por kilogramo. Y debido a que su fabricación no se emplean aditivos ni modificadores, en su combustión se obtiene dióxido de carbono y vapor de agua. Una observación importante es que el plástico PVC no debería utilizarse, ya que su combustión va a provocar compuestos altamente tóxicos. Ahora, ¿cuáles son los problemas con el reciclaje de los plásticos? No todo es color de rosa. El problema con el reciclaje de los plásticos es que sí existe una gran variedad. Hay más de 3.000 diferentes productos plásticos en el mercado. Y entre estos es solamente posible recuperar los más comunes, ya bajo la condición que se puedan separar completamente según los diferentes materiales. Un reciclaje completo de plástico no es posible. Siempre se obtiene un producto de menor calidad que el producto original. Por esto no se puede repetir muchas veces el reciclaje del plástico. Este es un punto muy, muy importante. Ahora, un dato interesante es que el 90% de los plásticos usados en los hogares
pertenecen a las categorías de PP, PE, PS y PVC, pero se utilizan varios aditivos químicos, como son los suavizantes, los colores, los estabilizadores, los ablandadores. O sea, todos estos se agregan dependiendo de la funcionalidad que va a tener el plástico. Entonces, estos de aquí cambian las propiedades de nuestros plásticos. Entonces, por consecuencia, los productos hechos del mismo plástico, digamos que dos productos que se realicen con el mismo plástico, van a tener características diferentes, entonces lo que va a afectar, como ya dije anteriormente, la calidad del producto fabricado del plástico que reciclemos. Bueno, hay más problemas con el reciclaje, es que el problema que el plástico de algunos embalajes reacciona con los materiales que contiene. Por ejemplo, cuando se conservan químicos agrícolas dentro de un recipiente de plástico, este plástico va a quedar contaminado con los químicos. Así ustedes los laven. Muchas veces en el campo, ¿no? En la zona rural del país, las personas tratan de reutilizar para que estos, estos contenedores, pero ya van a estar contaminados de manera química. Ustedes así los laven, van a estar contaminados. Entonces, en el caso de reciclaje, el producto reciclado va a tener todavía esta contaminación. Entonces, por consecuencia, es importante clasificar los plásticos no solamente por el tipo de material, ya, sino también de acuerdo a lo que tuvo en su interior y a su funcionalidad, la que tuvo, y a su procedencia. Un ejemplo es el de los recipientes de plástico de la agricultura. Ahora, nosotros cómo podemos reutilizar o cómo podemos mejorar estas situaciones. Pues el mejor método de evitar la contaminación del medio ambiente es minimizar el consumo de los plásticos. Un buen ejemplo para eso sería reemplazar las bolsas de plástico que se utilizan en abundancia en los mercados, supermercados, o cuando vamos al mercado, por bolsas que sean reutilizables o canastas como antes hacían nuestras abuelitas. Ahora, hablemos de las cifras de nuestro país. A nivel nacional, solamente el 58.54% de los hogares no clasificaron los residuos, esto según las cifras Ecuador en el año 2016. La principal razón por la cual los hogares no clasifican es por la falta de contenedores específicos o centros de acopio reciclables. Entonces, un problema que tenemos en nuestro país es la mentalidad y otra porque no hay educación ambiental y también por la falta de contenedores o que las personas sepan dónde deberían llevar sus residuos plásticos. A nivel de las 5 ciudades principales del país, se puede observar según nuestro cuadro que la ciudad de Machala es la ciudad con el mayor porcentaje de hogares que no clasifican, con un 72.83%, y Cuenca es la ciudad donde más se clasifican los residuos. Ahora, la gente va a decir, pero ¿por qué en Cuenca sí clasifican los plásticos y en Machala no? Pues también por las leyes o las ordenanzas municipales de cada ciudad. Esto afecta también bastante a la gestión de los plásticos, ¿ya? Ahora, sigamos hablando de las cifras de nuestros países. Según los motivos por los cuales los hogares no clasifican, difieren, como ya vimos anteriormente, de acuerdo a la ubicación. Según Cifras Ecuador, algunos mayormente son por la falta de contenedores, como en la ciudad de Ambato, en la ciudad de Guayaquil porque no les interesa, otros porque no confían en el sistema de recolección de basura, esto nos pasa en el país en Cuenca y en Quito, y otros porque tampoco saben clasificar. Al realizar las compras a nivel nacional, el 79.16% utilizan bolsas plásticas, que son desechables. El 79.16 es muy alto. Y el 19.5 utilizan bolsas de tela, o que sea un material reutilizable. Y solamente el 1.78 a nivel nacional usa otro tipo de canastas o carritos de compra. Ahora, es muy importante el cambio de mentalidad, la educación ambiental que se dé y también de las resoluciones que brinda el gobierno
o el Estado para poder hacer un cambio positivo. Ahora, un ejemplo de esto que sí puede pasar, que sí puede haber un cambio, se ha dado en nuestro país. En la región insular, en las Islas Galápagos, en el año 2014, pueden observar aquí, el color azul es el uso de bolsas plásticos desechables, ¿ya? Y el color rojo es bolsa de tela o material reutilizable. Entonces, en el año 2014, el porcentaje de hogares que utilizaban bolsa de tela era de 20.93%, que es el que pueden observar en la parte de aquí. En el año 2014, ¿ya? Mientras que en el año 2015, si se pueden dar cuenta de la diferencia, pasó al 96.61%. Y en el año 2016 llegó al 71.23%. Entonces, se puede observar el efecto que se aplica al regularizar la comercialización y la distribución de ciertos productos plásticos. Entonces, no es que es imposible que dejemos de utilizar las fundas plásticas, sino que hay que hacer un mayor control y mayor conciencia ecológica en nuestros ciudadanos. Muchas gracias.